Es momento de Vidal. Pancho, te escuchamos. Muy buenos días, auditores y auditoras de La Clave. Los números. Todos nos hemos preocupado de la colusión, de la estafa, pero ayer viendo un programa muy bueno que se llama El Centro de la Noticia, que lo dirige Daniel Matamala en CNN, fíjense que este grupo Mate, entre el 2004 y el 2013, le aportó a la política, y fundamentalmente creo yo a los partidos políticos de la derecha, 2.700 millones de pesos. Por la vía legal, por la vía del aporte reservado. Cuando uno se pregunta, ¿quién es cómplice de esto finalmente? ¿Quién la colusión? Bueno, los que son financiados por el Grupo Mate. Entonces, es una otra lección que sacamos, y qué bueno que no critica con mucha fuerza el proyecto de ley ya aprobado, que de aquí en adelante prohíbe el aporte de las empresas a las campañas políticas. A ver, lo interesante sería, y nunca lo vamos a saber, quién recibió esos 2.700 millones de pesos. Mi apuesta es que en general debe haber sido la derecha. Siempre el Grupo Mate se identificó con la derecha política y económica. Muy buenos días, ciudadanos. Estos fueron los números de Vidal. Y algo más, yo estando de acuerdo con el, estando de acuerdo con el análisis de Francisco Vidal, me parece que es súper sesgado el análisis, pues, Francisco. Porque si uno también, son mis números, que traiga números sin tejado de Perdón, no, porque además si uno supiera, o si uno supusiera a dónde podían ir las platas de... ¿De dónde tú crees? ¿A la izquierda? Perdón, a dónde podían ir las platas de Luxich, por ejemplo. Obvio que sí. No. No hubiéramos imaginado que Luxich... Los Mate no, los Mate en particular. Pero es una especulación, tú lo sabes. No íbamos a imaginar hace 10 años que Luxich iba a tener 5 ministros en un gobierno y que le iba a financiar la campaña completa a parlamentarios y a una presidenta de la República. Y le iba a prestar plata a la nuera y al hijo de la presidenta para comprarse un terreno. Bueno, pero yo estoy hablando, pero ese es el Grupo Lux, yo estoy hablando del Grupo Mate. No, es que solo en base a supuesto. Porque Pero, también hace 10 años, si suponíamos hacia dónde iban las plata Pero de mira, Luxich, pero a mí me decíamos la gusta, derecha. a mí los datos duros. ¿Existe la posibilidad, periodista de esta radio, de en la semana ir al archivo o a la Biblioteca Nacional y conseguirse la revista que pasa de diciembre del 97? Es posible, ¿no? Yo creo que sí. Sí, yo también creo que sí. Revista que pasa diciembre del 97. Artículo sobre la elección entre Bombal y Alamán, que fue épica, Sí. que ganó Bombal. Hay un artículo sobre los financistas de cada candidato. Distrito 23. Distrito de Las Condes, Vitacura y La Barnechea. No, era la senatoría. La senatoría era más grande. Santiago Oriente. Claro que sí. ¿Qué dice el que pasa? Que el que armó la caja financiera de Longueira fue Jurasek Ibigi, De Bombal. de Bombal. Fíjenme, pero además el programa mostró imágenes. No, miento. El programa al lado, El Informante, ¿eh? me iba jugando yo. Zapping, ¿ya? claramente. Mostró imágenes de Mate dictando cátedra al presidente Lago el 2000 en el CEP. Dictando cátedra en los maravillosos. Y la máxima cátedra fue ya la patudez de tener a la presidenta con 5 ministros, además, una vergüenza en mi opinión, escuchando a alguien que ya sabía que se había autodenunciado. Perdón, pero ¿es patudez de Mate o es... A ver, ¿cómo definirlo suavemente? Desparpajo. Por decirlo suave, desparpajo. Yo puedo entender que sí, es una patudez de Mate, sí, No, pero conociendo la historia del Grupo Mate, es que los refuerzo mi gobiernos idea, van para allá, po. es que refuerzo mi idea de que siempre fue un error que nuestros candidatos a presidente fueran a rendirle exámenes a los dueños de Chile. Sí. Y creo que fue un error de la presidenta ir. Ahora, la historia me da la razón, porque además el que convoca, el que se ríe, el que saca fotos, el que es verdad. Mira. Yo tengo claro que el Grupo Claro, por ejemplo... No, Beatriz, no, es que perdónenme. Métanse al servicio electoral ahora y pregunten de las platas de las empresas. Escúchenme bien. 2/3 para la derecha, 1/3 para la nueva mayoría. Sí, pero... No, sí, de acuerdo. Francisco, Y, espérate. un momento, o sea, que no es que ahí no es puta, al ojímetro, no.
El informe de CERVEL determina que las platas de las empresas legales vía aporte reservado, 2/3 para la derecha, 1/3 para la nueva mayoría. Y al interior de la derecha, de esos 2/3, a su vez, 2/3 para la UDI, 1/3 para Renovación Nacional. Datos. Ya, De acuerdo, pero aportando 1/3 financiar a los legionarios y apoyar un abusador Pero ¿dónde sexual. está la derecha? ¿Dónde vive la derecha? Que lo que tú estás planteando es demasiado grave y demasiado irresponsable, vincularlo con abuso de la autoridad eclesiástica, abusos sexuales. Pero si Mate... decir que eso es la derecha económica, cuando, perdón, la última foto conocida de Mate fue con la presidenta. Bueno, y como tú dices, es un desparpajo. Bueno, entonces de Mate. Entonces Mate es la izquierda económica. Estaba buscando las declaraciones que hizo ayer Camilo Escalona. No sé si escuché. la vieron, estaba en portada del mostrador, no la puedo encontrar ahora. Que hacía referencia a eso, hacía referencia al golpe. Lo plantea de otra manera y quiero ligarlo con lo que les voy a preguntar ahora. Ligaba y decía, la derecha se va a ver afectada por lo que pasa con la familia Mate, porque la familia Mate lleva un brazo armado de la derecha. Pero obvio. Entonces yo les quiero plantear algo. Lo que pasó con la colusión, la última, la del papel confort, porque hay tantas más atrás, pero la que pasó con... ¿Va a significar algún momento de inflexión, por ejemplo, para cómo se miren las reformas y la presidenta, cómo se mira el sector empresarial, que es el brazo armado en contra de la reforma? Lo pregunto así, ¿va a haber un punto de inflexión después de esto o no va a tener nada que ver? Yo insisto en un punto, yo lo puse hoy día por escrito en una columna. Insisto, no me gusta ser autorreferente, pero lo digo porque me parece importante estar de acuerdo con lo que uno piensa y repetirlo, digamos, sistemáticamente. Y que es que yo creo que en el fondo, hoy día que se habla tanto de reforma estructural en nuestro país, yo creo que hay dos que hoy día lloran a grito, que son, digamos, las dos colusiones más grandes del último tiempo, obviamente una de una escala infinitamente mayor y mucho más grave. La colusión del papel confort y el desastre que hay en los servicios públicos que pueden capturar, digamos, servicios y tener a millones de chilenos, pasando situaciones muy complejas a propósito del paro ilegal del registro civil. Gonzalo, no te estás acercando a Carlos Larraín con su opinión, ¿no? No, para nada. Yo digo que acá hay un problema muy importante en materia de regulación de libre competencia y yo soy partidario de ahora esto estudiándolo con mucho cuidado, de, por ejemplo, establecer responsabilidad penal, aumentar las multas y tener más facultades de fiscalización. Y en materia de modernización del Estado, yo creo que también llora a grito una modernización del Estado. O sea, yo creo que hay dos banderas de reformas estructurales: hacer una reforma al Estado de verdad y hacer una reforma a la libre competencia de verdad, que permitan en el fondo restaurar la confianza de la ciudadanía en instituciones que son clave. Ahora, en un mes más, viene un profesor americano que se llama Luigi Zingale, enseña, digamos, en Estados Unidos, no es americano, que habla, que tiene un libro muy famoso que se llama Salvemos al capitalismo de los capitalistas. Y yo creo que el mensaje que hay detrás de eso es el que tenemos que recoger, que en el fondo es fundamental dotar a los mercados de legitimidad y eso implica que haya competencia justa, que haya competencia pareja, reglas del juego muy claras. Vamos a ver, solo para agregar una sola cosa. A mí me da la impresión, Gonzalo, en todo caso, que lo que muestra la colusión es algo mucho más profundo. Mucho de cómo más, se armó Chile. Que es el tema de fondo. Yo entiendo cuando dicen... pero un accidente del capitalismo, es el capitalismo mismo. No, pero es una... Está escrito. Pero también tiene que ver con algo como... Adam Smith, que el padre del liberalismo y el capitalismo, era el principal crítico de la colusión. Y él ya advertía ahí por el año 1600 y tanto de que había que cuidarse de los incentivos y de la tendencia que tienen los empresarios naturales a coludirse. Y que por lo tanto una regulación apropiada implica hacerse cargo de eso. Gonzalo, lo que pasa es que aquí hay un tema. Para evitar colusión, de acuerdo, hay mayor reglamentación, qué sé yo, pero ¿es la pura reglamentación o es como hemos armado Chile para que todo esto sea posible una y otra vez? Y que los gallos se delaten y no paguen ni multas, es una cuestión insólita. Es un problema gravísimo. No. Es gravísimo. Pero, mira, perdóname que apele a la historia concreta. El otro día conversé con el diputado Eduardo Zafiro, que hoy día es panelista junto conmigo en Estado Nacional. Siempre lo llevo a la casa de vuelta yo. Y siendo diputado le tocó ver el debate sobre la creación del Tribunal de la Libre Competencia y las multas. Para que no me acusen de prejuicioso, yo le pido a los auditores que se metan a la página del Congreso Nacional y vean qué dijo y cómo votó la derecha el Tribunal de la Libre Competencia y las multas. Pusieron la mayor cantidad de obstáculos a las multas que hoy día conocemos que son insuficientes. La mayor cantidad de obstáculos al Tribunal de Libre Competencia. ¿Quién presentó más de 1000 indicaciones para evitar la acreditación de las universidades? Don José Antonio Kast, el candidato presidencial de la UDI. Entonces, cuando a uno no le creen,
Bueno, vayamos a las fuentes mismas de la historia. Bueno, yo fui a la fuente de la historia Ya, ¿y? porque escuché este argumento tuyo la semana pasada ¿Y? revisé la votación del 2003. ¿Y? Lo que te puedo decir es que en primer trámite, en segundo trámite y en comisión mixta, y sobre todo en comisión mixta, que es cuando se zanja el proyecto de ley, votaron todos a favor. ¿Y por qué fueron a la comisión mixta? Bueno, porque hubo discrepancias, pero votaron todos ¿Y a favor. pero la discrepancia en qué perdón, consistía? lo que el Senado rebajó la multa y la Cámara la rechazó y finalmente en la mixta se pusieron de ¿Y acuerdo. quién del Senado rechazó las multas? ¿Quién rebajó las multas? Perdón, en el La Senado. derecha, No, pues. no, eso no, Francisco, eso no es así. Métete a la página congreso.cl y mira la votación. El Senado votó en forma unánime. ¿Sabes quién fue el único que se abstuvo, votó en contra? ¿Sabes quién fue, no? No. Nelson Ávila. El único. Todo el resto de la concertación votó unánimemente a favor del proyecto. No, pues está claro. Junto con la derecha, digamos. Bueno, entonces Votaron todo, alguna votaron vez todo podríamos de invitar a Zafiri para que cuente su experiencia. Yo lo que vi, sí, y esto tiene que ver con una información que puso en el Twitter el profesor Agostini, es las modificaciones que se hicieron en el 2009. La otra reforma. Y ahí está muy feroz, Pero porque ahí es oye, donde ¿quién Novoa... Perdón, ahí donde Novoa puso un límite que no podía superar los 30.000 UTM. UTA UTA, para creo que, ser UTA. Mira, mira UTA, quién lo puso, pues. Puso Jovino Novoa. No, está con nombre y apellido. Y ahí están mencionados qué diputado, cada uno, por ejemplo, Nicolás Monkever fue el que insistió, pero nunca lo logró ganar, pero lo puso y lo repuso, que no tuviera la Fiscalía facultades para pinchar teléfonos, por ejemplo, o para llevarse computadores, que gracias a eso es que se pudo tomar la colusión de los pollos, porque si no, no habría podido ser posible. Entonces, Pero ahí está, tienes razón, Beatriz. cuando uno mira un registro, y por eso lo comentamos un poquito antes, se lo había comentado el diputado Coloma también, cuando uno mira un registro, cuando son las mismas personas, no sé, yo veía una declaración que hizo el senador Víctor Pérez de la UDI que dijo, oiga, pero recuerden que fue Lagos el que quitó las penas. Sí, pero no seamos patudos, porque, de acuerdo, uno le puede culpar a Lagos que tuvo esa idea, ni un problema. Un Yo error. lo culpo, lo pongo ahí, digo, No, hemos o sea, dicho varias hay que- veces. hay que decirlo, pero hay que decir- también hay que en el ser Parlamento, justo. pero Lo también, pero también en el Parlamento se han logrado dar vueltas a iniciativas y después, finalmente, claro, no es tema grande de discusión y todo, pero se han dado vueltas a iniciativas y se han rebajado penas, se han puesto trabas y Cuando eso hace lo la hacen. discusión de la delación compensada, la del 2009, y de las multas, nuevamente. Sí, Bueno, ahora. pero oye, veamos la historia. veamos Francisco. ¿Qué dijo Novoa el 2009? Francisco, ¿Cómo votó la UDI? Lo que yo te quiero decir en eso, yo voy a hacer todo lo contrario que tú estás diciendo. Yo reconozco que lo que hizo Lago el 2003, que efectivamente quitó las penas de cárcel, siendo justo, responde, yo creo, a un genuino interés por tener herramientas más efectivas, porque, y esto en el fondo es cosa mirar la literatura, hay bastante, la evidencia es muy mixta respecto a cuál es el mejor mecanismo para lograr que la delación compensada funcione. En algunos casos se ha priorizado la pena de cárcel, en otros casos la vía administrativa a través de la multa. Yo, en lo personal, soy partidario de que haya responsabilidad penal. Ahora, en el caso de la delación compensada, tú tienes que hacer ahí una mixtura, porque no va. Si quieres que una persona se delate y después Que lo vaya a sea mandar a la atenuante. cárcel, entonces yo creo que el primero que se delate, obviamente, tú le tienes que puede ser un establecer atenuante. alguna ventaja, y el resto tienes que establecer las sanciones penales Pero y económicas que yo corresponden. hay cosas, te conozco poco, pero te creo. Pero, no, te conozco Te lo poco, te agradezco. creo. Pero cuando uno ve la historia, ya no la del 2009, sino que la historia de Chile, pero ya vamos al 2009. Las votaciones específicas, la derecha, y esto no es un pecado, la derecha tiene que defender la empresa privada y particularmente la empresa privada grande, que es su sustento electoral, político y económico. ¿Dónde viven los mates? No tengo idea, pero lo más probable es que vivan en Las Condes, Vitacura o Los Barnechea. ¿Dónde vive el grueso del sector privado en Chile? Yo no soy del sector privado, o sea, hago las boletas al punto privado, pero vivo en Las Condes. ¿Cómo vota esa gente? 75% en la última elección de esos ciudadanos votaron por la derecha. 75%. No, pero Francisco, Mientras sí. en Chile fue el 66%. Francisco, mi crítica a tu planteamiento es que en el fondo solo atribuyes fines espurios, digamos, a la Es que forma. no son espurios, hombre. No, sí, por supuesto, estás diciendo que hay una defensa de ciertos intereses Pero entre comillas, ideológico. corporativos. No, pero ideológico, Por pues. supuesto, todo ideológico. Po. Si en el fondo la centro derecha, creo- la derecha siempre Pero, ha creído en el sistema libre. Bueno, del es que mercado si yo como creo en la, mecanismo de organización es de que si yo sociedad. creo en la libertad de empresa y en el capitalismo más desregulado posible, que lo inventaron los neoliberales y Chicago en Chile, bueno, tengo que hacerme cargo de eso, pues. Si esa es parte de la definición de los que hicieron el ladrillo, los conspiradores civiles junto a los golpistas militares.
todos los Chicago Boys, algunos de Guata Cristiano, como Bardón, como Sanfuentes, otros. Bueno, tienen que hacerse cargo de lo que armaron. Y una sugerencia, acabo de terminar el libro de alguien que no comparte las ideas conmigo, pero me pareció muy interesante. Carlos Ruiz, el ideólogo de la izquierda autónoma, el ideólogo, por así decirlo. Nodo 21, que se llama De nuevo en la sociedad. Nos deja pésimo, hasta me cita a mí, da lo mismo. No, tú eres el enemigo en esa institución. Tú, digamos, lo que representa esta mirada concentracionista. Pero le reconozco su capacidad de diagnóstica a raíz de lo que dice la Beatriz. ¿Cómo se construyó esto? Porque estamos reaccionando a los resultados. Sí. Pero este tipo va a cómo se construyó el poder. Y no solamente la cosa bárbara de los fusilados, los desaparecidos, sino que... no, por supuesto. Y cómo cooptó ese poder aparte de la concentración. Pero Francisco, exacto, es que eso es lo que yo quiero plantear como un tema profundo. Así es. O sea, que hemos tenido gobiernos que no son de derecha y que se ha mantenido todo esto. Es que al final termina, según Ruiz, en la práctica, siendo de derecha. Bueno, pero absolutamente. O sea, pero yo coincido en eso, porque si uno mira para atrás, bueno, se acomodaron a un sistema, no fueron capaces de cuestionarlo, y ya de acuerdo, era un escenario complejo, pero no se cuestionó nunca más todo lo que sucedió, nos acomodamos a este sistema, y hoy día buscamos hacerle pequeños parches aquí, parches. No, es un tema profundo. A ver, lo que yo sí comparto es que en el fondo el sistema libre de competencia requiere cambios relevantes. Pero también seamos en el fondo en ese sentido, miremoslo desde una perspectiva que sea rigurosa, que se haga cargo de la evidencia. Si en el fondo hoy día... Perdona, Gonzalo, yo estoy siendo rigurosa, no estoy hablando al baladí, o sea, no estoy hablando de una tontera. No estoy hablando de ti, lo estoy diciendo en general. Este es un tema absolutamente complejo aquí en la Quebrada del Ají. En el mundo este es un problema que está permanentemente presente en todos los países que tienen... Pero el capitalismo maduro, el capitalismo europeo, la socialdemocracia escandinava, esto lo tiene regulado. No, pero Francisco, la Unión Europea no tiene sanción penal para la corrupción. Me refiero a la historia de la socialdemocracia, que es capitalista, está bien, pero que tiene completamente regulado. Es un tema que tiene muchas complejidades. Yo soy partidario de que haya sanciones penales, de endurecer las sanciones, de dar más facultades, porque para que el capitalismo funcione bien, tiene que funcionar con reglas claras y justas y con sanciones fuertes cuando se rompan las reglas. Yo he escuchado el argumento de que es un sistema que genera problemas en todo el mundo. Sistema que genera problemas en todo el mundo. ¿Es llevable como sistema? No contesten. Es que son las 11:35. Perdón, 10:35. No se asusten. 10:35. Tenemos que hacer una pausa en combinación clave y ya volvemos. Yo te quiero enviar la pregunta. ¿Cuál es la alternativa? Ya pues, Gonzalo, que nos tenemos que ir a la pausa. Ya, a la pausa. La conversación está acalorada. Vamos y volvemos con Combinación Clave por la 92.9. Radio La Clave.